¿Quién dijo que los demonios no tenían redes sociales? Cliquea follow en Instagram como @endemoniadosok o en Facebook Endemoniados Radio. Recuerda que no estamos locos, solamente un poco endemoniados. Y estamos de regreso en Endemoniados. Prepárate para que arda tu noche. 19 horas 25 minutos y ahora sí, como habíamos anticipado a través de las redes, @endemoniadosok en Instagram, Endemoniados Radio también en Facebook. Tenemos un gran invitado, Andy, el día de hoy. Sí, hoy nos vamos a dar un verdadero lujo, es un verdadero placer darle la bienvenida a Luis Brandoni. Como todos sabrán, no necesita presentación, igual vamos a cumplir con eso. Es un actor de teatro, de cine, de televisión, es político también, reconocido militante de la Unión Cívica Radical, ha sido diputado también. Tenemos el enorme placer de darle la bienvenida a Luis Brandoni. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces por ser parte en esta tarde-noche de Endemoniados. Exactamente. Luis, muy buenas tardes, noches para vos. ¿Cómo te viene tratando el día? Este día jueves ya culminando, como decimos nosotros acá. Bien, muy bien, porque tengo el proyecto de una cena con mi novia y un amigo, así que eso me entusiasma, no estar fuera de casa por un rato, así que bien, muy bien, me trata bien el jueves. Excelente, esa es la actitud que hay en Endemoniados, de ponerle toda la buena onda, no dejarse pinchar por la cuarentena. Y hablando justamente de la cuarentena, quisiera preguntarte, ¿vos tenés pensado, creés que habría alguna forma que sería la mejor para volver a tener cines y teatros habilitados pese a la pandemia? Mirá, que así tendría que ser. Yo entiendo que hay lugares, hay momentos en que no se puede. En el caso de nuestro, bueno, desde el primer momento nosotros estábamos para estrenar el día que se decidió la cuarentena, el 20 de marzo, así que estamos desde entonces con el espectáculo listo para estrenar. Así que espero que, de acuerdo a lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, es probable que se pueda habilitar, aunque sea con la capacidad limitada de los teatros, claro, poder volver a la actividad. Es algo que estamos esperando todos, en fin, todo el mundo del teatro. Imagínate, para hacer la temporada de la costa de Mar del Plata, Carlos Paz, para esto necesitamos un aviso anterior a 2 meses para preparar los espectáculos. No es el caso nuestro, pero el de muchos, así que estamos esperando con ansiedad, porque esto que nos ha pasado es grave para nosotros y para el teatro y para la gente también, porque la gente también necesita poder ir al cine, poder ir al teatro, dedicarse un tiempo para ello, ¿no? Sí, totalmente, un tiempo de ocio también más allá de otras sí. cosas. Y vos, Luis, que tenés bastante trayectoria, ya has trabajado un montón, como dijimos, en distintos rubros, cine, teatro, televisión. El tema del teatro, puntualmente, que es lo que hablamos, ¿te acostumbrás a ver formatos así ahora online, por ejemplo, que hay un montón de obras y cosas? No. No tengo idea de hacer eso, ni no se me ocurriría nunca hacerlo en esos formatos. El teatro es una ceremonia que se hace más de 4.000 años y así tiene que ser. Después, ahora lo que pasa es que tampoco se está filmando para televisión, tampoco se está haciendo cine. La parálisis es muy grave, pero las nuevas formas donde no aparece el público no se parecen en nada al teatro, o sea que así que vamos a tener que tener un poco más de paciencia. Es verdad, falta el aura, esa cuestión presencial que es insustituible. Quizás a veces lo que suelen hacer como para darle un plus a esto de la venta de entradas virtuales es que después te puedas quedar como en un Zoom con los actores y que la gente tenga la posibilidad de hacerles un comentario, una pregunta, que es como un rebusque, ¿no?, interesante para poder, para que tenga más valor eso de hacerlo virtualmente. Claro. De todos modos, durante muchos años en Buenos Aires había una actividad teatral muy intensa que se desarrollaba en los veranos en Buenos Aires, en lugares al aire libre.
en el parque, por ejemplo, en el Jardín Botánico había 2 teatros, en el Rosedal había teatro, en Caminito había teatro al aire libre, de modo que eso podíamos haberlo intentado, pero a nadie se le ocurrió que se iba a hacer tan largo esto, ¿no? Tan largo. Ujú. Así que bueno, ya volveremos Tal a cual. la normalidad. Esperemos que sí, porque bueno, también ya como habías dicho vos, pasamos, no sé si ya hemos pasado medio año, ¿no? Andy, corregime vos si me equivoco. tal cual. Sí. Medio año Un poco ya. más de 6 meses, un poco más de 6 meses Sí. llevamos, sí. Ujú. Sí, es muy largo, se Claro. hace muy largo y además bueno, la vida que hacíamos ya no se puede hacer. Digo, hace 6 meses que yo no voy a un restaurante a comer, digamos. No hay gente que no nos hemos podido ver durante todo este tiempo. Hemos tenido mucho cuidado. La sociedad de porteña se ha comportado muy bien, se ve la gente cuidándose con sus barbijos. Hemos tenido un cuidado muy grande, de modo que nos merecemos tener un poco más de libertad y poder disfrutar de los encuentros, sobre todo que ahora viene fin de año, pero bueno, hay otras cosas que fueron más penosas que lo nuestro, que el tema de la educación, con los chicos no pudiendo ir ni a las escuelas ni a los colegios durante todo un año. Es una pérdida muy grande, muy grande. Y Luis, así como vos decís, bueno, también vimos varias cosas que fuiste diciendo, como por ejemplo algunos desacuerdos con algunas decisiones del gobierno respecto a esta cuarentena, cómo se está tomando acá en Argentina. ¿Vos tenés algún país, tal vez que digas o tomes como referente, que te parezca que estén tomando medidas más adecuadas tal vez que lo que están tomando acá o no? Y así hay países que han tomado medidas que son las acertadas. El Uruguay, por ejemplo, que no decidió, el gobierno no decidió cuarentena, lo dejó en la conciencia de cada ciudadano, y la verdad que les fue muy bien, porque la gente se cuidó muy mucho, y es un país que ha padecido, por supuesto, como todos, el virus, pero no fue tan riguroso y tan bravo como el nuestro. Paraguay es un país que no ha sufrido pero ni el 10% de lo que hemos sufrido nosotros en cuanto a contagios, de modo que ya debe haber habido otras formas de enfrentarse con esto, ¿no? Hay otras formas, sí. Acá la cosa se puso muy seria, empezando por dividir las cosas, o sea, primero la salud, la vida, y después la economía, y en eso a nosotros nos fue muy mal, porque las dos cosas no se pudieron, ninguna de las dos cosas se pudieron resolver con la misma prontitud que necesitábamos todos, así que todavía estamos, después de 6 meses de cuarentena, todavía tenemos altos índices de contagio, ¿no? Unos índices muy altos, así que sí, hay lugares en que se tomó las cosas de otra manera, se tomaron de otra manera. Claro. Luis, te hago una consulta que mezcla un poco tu cuestión ideológica, política, por supuesto, con la cuestión actoral, que son dos de las virtudes que más te hacen reconocido. En la película, por ejemplo, El Retiro del año pasado con Nancy Duplá, ahora que se habla tanto de la cuestión de la cultura de la cancelación, de decir a este no lo veo nunca más, hubo como mucho morbo en esto de que estaba justamente con Nancy, una actriz con la que ustedes se respetan muchísimo, se manifestaron mucho afecto. Sin embargo, en la sociedad muy polarizada, algunos dicen, no, a Brandoni no me gusta por cómo piensa políticamente y te tachan como artista, y lo mismo pasa desde el otro lado de la grieta con Nancy. ¿Vos cómo ves esta cuestión de que quede como la cuestión artística subeditada a una cuestión que tiene que ver con lo personal ideológico de cada uno? Y se ha puesto mucho el acento sobre eso, pero la verdad que muchos de nosotros pensamos de manera distinta y somos compañeros de trabajo a la hora de trabajar. Claro. Esto fue mucho más natural. El tema de la grieta se puso muy de manifiesto en los últimos años, pero yo no creo que yo soy radical, lo he dicho siempre, lo he manifestado cada vez que pude, porque soy un ciudadano argentino que tengo derecho a
a elegir mi identidad partidaria, Sí, sí. pero no creo que a mí al teatro, por ejemplo, me vayan a ver nada más que radicales. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay gente que pensará de forma distinta, pero si les gusta lo que hago, van a ir a verme. De hecho, yo vivo de mi trabajo No, desde por hace supuesto. muchos años, así que no creo que haya manifestaciones hostiles en ese sentido. Yo creo que es más el mundo de los programas de chimento que otra cosa, es material para ese tipo de programas, pero no creo que pase de eso. Y Luis, bueno, les recordamos a todos, estamos hablando con el actor Luis Brandoni. ¿Cuál fue por ahí algún momento difícil? Porque me imagino que siendo un actor de amplia trayectoria, no todo fue color de rosas, no todo fue precioso. No. Si hubo algún momento difícil donde vos digas, bueno, me replanteo esto, o no sé, quiero hacer alguna otra cosa que no tenga que ver ya con la actuación, me está cansando, o siempre seguiste manteniendo la pasión. Nunca se me pasó por la cabeza. Desde muy jovencito, desde niño, que me gustaba esto. Por supuesto, me preparé para ser actor porque tenía encima la pretensión de vivir de mi trabajo. Estuve 4 años en el conservatorio, hace de esto muchos años. Sí. Tuve grandes maestros. Y grandes compañeros también, los mencionás siempre. Compañeros también, claro que sí. Y bueno, y tuve la suerte de poder vivir de mi trabajo siempre. No, por supuesto que hemos pasado buenos momentos y malos momentos. Esto le pasa al más pintado, a cualquiera de nosotros nos pasa, pero bueno, eso forma parte de la naturaleza de este oficio. Te hago una consulta que tiene que ver con la actuación, ahora sí, puramente, que tiene que ver con las críticas constructivas. ¿Cuál fue, en tu manera de manifestar tu arte, alguna crítica, si es que recordás alguna, que haya servido mucho para que vos puedas mejorar, para que te replantees cómo hacías tu laburo y después te quedes más conforme, ¿no? Mira, las críticas, yo conservé las críticas mías durante muchísimos años, porque, digamos, cuando no existía el video, lo único que nos quedaba en nuestro trabajo en teatro, por ejemplo, eran la opinión de los críticos. Claro. En realidad, la crítica no está para enseñarle a los actores a trabajar mejor, está para hacer una reflexión, y en todo caso son para orientar al público, no a nosotros. Tal cual, quizás más para de maestros, digo yo, ¿no? En algunos casos me ha resultado útil alguna observación, pero pues yo cuando trabajo en teatro, mi trabajo también depende del director y del texto, así que en esa conjunción de cosas tratamos de sacar algún comentario que nos pueda servir, eso sí, pero digamos, la crítica en realidad no es formativa, no nos induce a cómo tenemos que hacer las cosas, eso está en el ámbito de la enseñanza, pero siempre me interesó porque nos ayuda mucho y hace unos años tenía mucha más importancia la crítica teatral como la crítica cinematográfica. Ahora me parece que hay una especie de divorcio entre ambos, entre el gusto del público y el gusto de los críticos. De los críticos. Sí. Tal cual. Justo yo te iba a hacer una pregunta a la inversa, o sea, ya que estábamos hablando de críticas constructivas y todo, vos qué crítica, mejor dicho, en vez de crítica, qué sugerencia desde tu rol de actor, teniendo en cuenta todos los años que has pasado en distintos ámbitos, en distintos rubros, qué sugerencia le podrías dar a alguien que nos escucha? Porque nos escuchan un montón de estudiantes, gente que quiere prepararse para ser actor, actriz. Por ahí en este contexto está más difícil que en otras épocas, pero digamos, ¿qué podrías decir vos como sugerencia para alguien que se quiere preparar o introducirse de lleno en el mundo de la actuación? Mira, lo primero es que hay que formarse, hay que estudiar. Este es un oficio que hay que aprenderlo para ejercitarlo. Desde luego es necesario e imprescindible tener las condiciones, pero eso se va a saber con la práctica y con el estudio. De modo que lo primero es eso. En la época en que yo era estudiante, la base de la profesión era el teatro. Hoy no sé si están así, si no es más la televisión o el cine, no sé. Ajá. Estoy un poco alejado de la docencia, no la he ejercido nunca, no me he animado a hacerlo,
pero yo creo que hay que formarse y estudiar y prepararse porque tenemos una característica singular nosotros. Nosotros somos intérpretes, ¿no? Y entonces, como tal, tenemos un instrumento, y el instrumento somos nosotros mismos. El instrumento es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra gestualidad. Claro. Entonces primero hay que conocer nuestro cuerpo y prepararlo para que sea capaz de tocar la mayor cantidad de notas posible, por decirlo en una metáfora musical. Espectacular. Te hago una última pregunta y tiene que ver justamente con esto. Recién diste como un mensaje a la gente joven que está actuando o haciendo doblaje también, como en ese lugar desde la actuación que conocemos muchos también nosotros. Vos, a diferencia de un montón de gente de tu generación, tenés un gran registro de muchas etapas de tu vida porque empezaste a actuar muy jovencito. ¿Qué sentís cuando ves a ese joven actor que tenía un montón de esperanzas, de ilusiones y que jamás se habrá imaginado seguramente que ibas a hacer tremendo carrerón como el que hiciste? Mira, yo llevo muchos años de profesión, pero digamos, yo tuve la suerte primero de ser muy bien criado como actor o formado como actor. Esa es la primera suerte que tuve. Y la otra suerte que tuve es que no cobré notoriedad ni solidez en mi profesión, sino después de muchos años. De modo que eso me ayudó a formarme, a formar mi carácter, a saber esperar, hasta que, porque durante muchos años yo la única opción que tenía era decir sí o no a lo que se me ofrecía. Tal cual. Pero no estaba en condiciones de elegir, claro. Cuando estuve en condiciones de elegir, elegí, y me parece que elegí bien. Me refiero al repertorio. Nosotros los actores lo que más elegimos es el teatro, el cine es una tarea industrial, y la televisión lo mismo, y difícilmente los actores podamos optar por hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer. Esto hay que aceptar las ofertas o no aceptarlas, nada más. Tal cual. Pero me parece que ese es el asunto, y además prepararse para pasarla bien y pasarla mal. A todos los actores del mundo les ha pasado eso. Es una profesión muy lábil, muy regular, muy poco formal, de modo que hay que armarse de coraje y de paciencia para esto. Tal cual. Luis, te agradezco muchísimo que nos has hecho emocionar, reír, pensar con cada una de tus películas. Ahora cierra Michelle, pero bueno, agradecer por todas las películas, sobre todo, y las horas de teatro y demás que son inolvidables. Has hecho un montón de esas. Que nos quedaron ahí en el tintero. Pero nosotros pensábamos antes, le preguntamos por Esperando la carroza, ¿no? Y Luis siempre dice, pero siempre me preguntan por la misma película, hice un montón. Así que, la verdad, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, muchos éxitos. Querida. Bueno, chicos, muchas gracias por llamarme. Y un gusto haber compartido con ustedes este ratito. Un abrazo enorme, Luis. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Adiós.